En algún momento mencionábamos que si alguien tenía alguna duda, podía dejar preguntas en el alfolí. Y ha aparecido una pregunta que tiene que ver con cómo es que el pacto con Abraham coincide con el nuevo pacto. Porque en una predicación decíamos que el nuevo pacto es lo mismo que el pacto con Abraham. Entonces quisiera, antes de continuar con la predicación que venimos trayendo, dedicar un tiempo para ahondar un poquito en esto. Un principio que debemos de guardar, que nos va a servir para nuestra vida cristiana, es que Dios no revela una verdad de una sola vez. Pocas veces hace eso. Lo común es que primero aparece una idea, y después puede ser incluso un año, 2 años después, aparece otro detalle, y hay que sumar eso. Otro tiempo después, otro detalle, y así se va construyendo una verdad. Y uno sabe que aquello viene del Señor porque encaja y va encajando, ¿no? Otro principio que debe de ayudarnos en nuestro estudio de la palabra es el propósito de Dios, que fue declarado desde el primer capítulo que aparece en la Biblia. Él manifiesta su deseo de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, el espíritu de engaño nos ha dicho que el hombre somos nosotros, o sea, el cuerpo físico. En ese momento Dios no estaba pensando en eso. Cuando Él dice hagamos al hombre a su imagen y semejanza, Él lo que está pensando en ese momento es hacer a Jesucristo, reproducirse en alguien, pero reproducirse como Él mismo, como Dios. Si vamos a Colosenses 1:15, estos versículos los deberíamos de saber así ya de memoria, ¿no? Hablando del Señor Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que Él quería hacer. Cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él escoge en este caso a Jesús, y Jesús es transformado, o más bien Él da a luz la vida de Cristo y se transforma en Jesucristo. Y Él es la imagen. Ahí nos está diciendo lo que Él quería hacer desde el principio de la creación. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, confirma este pensamiento. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que él quería hacer. O sea, desde el principio él nos está diciendo eso, ¿no? Pero repito, cuando el espíritu de engaño nos enfoca a que me quiere hacer a mí, a su imagen, es más, nos enseña así, sino que ya somos la imagen y semejanza de Dios. No, hermanos, él estaba pensando en reproducirse. Y lo que él quería hacer es un hijo. El Señor Jesús cumplió ese deseo, ¿no? El problema sucedió que con el hombre que hizo, que no tenía cuerpo físico, con el hombre que hizo, que es un alma viviente, este hombre fue desobediente. Entonces Dios no pudo continuar con el trabajo que él, con su obra, para que ese hombre fuera hecho a su imagen y semejanza. Dejó pasar un tiempo y entonces escogió a otro hombre. Y ese hombre, como sabemos, se llamaba Abraham. ¿Por qué lo escogió? Vamos a Génesis 18, 19. Dice, aquí está hablando Dios mismo, refiriéndose a Abraham. Dice Dios de Abraham, porque yo sé, imagínense, Dios está diciendo eso, de un hombre. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Cristo es nuestra justicia. O sea, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él quiere manifestar su justicia. Ahí tenemos otro dato que lo estamos agregando a la primera revelación. Él es justicia nuestra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá, no? Dios está viendo que ese hombre llamado Abraham, él iba a obedecerle en todo, y iba a enseñarle a sus hijos, pero no todos los hijos obedecieron, porque tuvo muchos hijos. De todos esos hijos, Dios escogió a Isaac. Pero el punto es que Dios tenía la fe en Abraham. Y él dice, yo sé que él va a obedecerme y le va a enseñar a sus hijos el camino. ¿Para qué? Para dar a luz a ese hijo que habla allá en Génesis 1:26. Vamos a Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente. Varias veces el Señor le dice a tu simiente, le dijo a Abraham, a tu simiente, a tu descendencia, le daré esta tierra. Tú vas a tener un hijo. ¿Y quién es ese hijo? Cristo. Esa fue la promesa, aquí lo dice el apóstol Pablo. A Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. Y esa simiente es Cristo. Isaac solo es una sombra de lo que Dios quería hacer. ¿No sé? Fijémonos en eso, porque eso nos va a ayudar a estudiar. Toda la Biblia habla de eso, de los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, para que Cristo sea formado en nosotros.
Vamos a Génesis 22, del 15 al 18. Aquí vamos a encontrar otro dato más. Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo, cuando dice desde el cielo, no se imagine, no piensen que es el cielo más allá del sol y que desde allá le está hablando. El cielo es un nivel espiritual que está fuera del alcance de nuestros ojos, pero está aquí, en medio de nosotros, desde el cielo, así como se le apareció la zarza ardiente a Moisés, ¿no? Entonces dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, fíjense las palabras, cómo Dios va moviendo su mente, su revelación. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es lo que le dijo al principio. Tu descendencia será grande. Se lo repitió varias veces. Pero ahora está diciendo algo más. Por cuanto has hecho esto, que no me rehusaste a tu hijo, por eso tu descendencia, la descendencia que sale por la resurrección, Él va a bendecir a los hijos de la resurrección, porque Isaac nació por la resurrección. Lo dice Hebreos, si quieren vamos a Hebreos 11, versículos del 17 al 19. Dice, por la fe Abraham. Si ustedes se fijan, todas las citas están hablando del mismo tema, pero cada cita agrega algo más. Entonces tenemos que no se puede recibir esto de una sola vez. Entonces tenemos que ir pasito a pasito. Entonces, ustedes ya si van anotando las citas o cuando oigan otra vez la predicación, pueden copiarlas y revisarlas y verlas y dejar que el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón. Aquí dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Quién es Isaac? Un hijo en la carne. Y el hijo en la carne a Dios no le interesa, a Él le interesa el hijo de la resurrección. Entonces dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael ni los otros hijos que tuvo después con otra mujer, no. En Isaac, porque es el hijo de la resurrección. Dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado Abraham lo volvió a recibir. O sea, en sentido figurado él murió, Isaac murió, pero resucitó. Entonces Abraham lo vuelve a recibir, ¿no? Donde sí se cumple la muerte y la resurrección es en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de Isaac viene Jacob, de Jacob viene Judá, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de esto la vez pasada, ¿no? Es una simiente especial, no es toda la simiente. Es la simiente donde los hijos van naciendo por resurrección. Volvamos a Gálatas, vamos a leer
otra vez el 16, pero vamos a leer hasta el 18. El 16, lo repito, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, oiga, que el pacto previamente ratificado por Dios, ¿cuál pacto? El pacto con Abraham, no hay otro pacto, es el pacto principal, es el pacto de los pactos. Entonces dice, esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo elimina, no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí no lo dice, lo vamos a ver despuesito, o sea, es parte del pacto, o sea, la ley que vino 430 años después no elimina el pacto. Porque, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, fíjense los términos, la herencia, ¿qué es lo que prometió Dios? Que iba a heredar una tierra. Ya vamos a ver un poquito más en detalle eso. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces lo que tenemos aquí es que cuando Dios llamó a Abraham, al principio solo le dio, digamos, el dato general. Si tú sales de tu patria, dejas tu parentela y todo lo... Entonces yo te voy a dar un hijo, vas a tener un hijo y vas a tener una gran descendencia y te voy a dar una tierra por heredad. Eso se lo digo en Génesis 12. Incluso antes, desde que estaba en Mesopotamia, dice el libro de Hechos. Ahí está el dato general. Pero luego, para confirmarle eso, Dios hace un pacto con Abraham. Y ese pacto implica el hijo y la promesa. O sea, la promesa del hijo y la heredad de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese pacto? Ahí en 2 Timoteo, ustedes, otro versículo que deben de saberse de memoria, 2 Timoteo 3:16, leamos desde el 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, oigan eso, yo he comenzado a insistir con ustedes esto desde hace unos 6, 7 años. O sea, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea que Timoteo desde niño se le comenzó a enseñar la escritura. Por falta de entendimiento, yo comencé a insistir en la importancia de estudiar la palabra, repito, hasta hace unos pocos años, pero no es tarde. Sí es más difícil, porque no es lo mismo agarrar a un niño que agarrarlos a ustedes. Porque a ustedes les ha metido algo en la cabeza, como que dicen, y no entiendo, y esa palabra no entiendo. No, si es cierto, no se entiende, pero si insistimos, vamos a entender, porque el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos. Entonces dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda la escritura, o sea, todo el antiguo pacto, toda la ley, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, otra vez en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como Cristo, perfecto. Él fue perfeccionado. Pero esta palabra nos lleva a eso. Entonces, ¿qué pasó? Dios hace un pacto con Abraham, le dice, si me obedeces, te voy a dar un hijo y te voy a dar una tierra por heredad. Pero ¿en qué lo iba a obedecer? Entonces aparece 430 años después, o sea, Dios no tiene prisa. 430 años después, Dios le da a la humanidad, a través de Moisés, las condiciones, las ordenanzas, los estatutos, como le queramos llamar, para que por medio de ellos podemos llegar a ser perfectos. Pero aquí viene otro dato más. Solo a Dios se le ocurre decir eso. Dice, por esto puede ser perfecto. Pero después nos explica otro dato. Por el cumplimiento de la ley, ningún ser humano será justificado. La ley no perfecciona nada. Entonces necesito otro pacto, que es el pacto de la gracia, el nuevo pacto. ¿Pero qué es? Es lo mismo. Vamos a Éxodo 6, que es lo que estamos estudiando. Éxodo 6, del 3 al 8. Dice, y aparecía Abraham, otra vez estamos hablando de lo mismo, solo que la Biblia es así, la Biblia no tiene un capítulo, esta es la fe de Abraham, esta es tal cosa, no, hay que andarla buscando por todos lados. Ya estuvimos en Génesis, en Gálatas, en Hebreos, ahora en Éxodo y así. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. De darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y porque se acordó de su pacto, se acercó a ellos, los visitó. ¿Cuánto? 430 años después. Porque Dios no se preocupa por el tiempo. Nosotros sí debemos de preocuparnos. Hermanos, vean lo precioso de esto. Así como a ellos. No tengo la cita en este momento, pero la acabo de leer en mi lectura diaria, donde dice, ya no se dirá más, así como cuando los saqué de Egipto, sino que los traeré de todas las naciones y los meteré en la tierra, o sea, a nosotros también. O sea, aquello solo es una sombra
Dice que nos va a sacar a todos sus hijos de todas las naciones para llevarlos a vivir allá a Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Entonces, pensando en ese pacto, dice, así como se acercó a ellos, un día se acercó a ti, y lo recibimos. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Y entonces, a partir de ese momento, Él quiere comenzar a construir algo en tu vida y en la mía. Y entonces viene aquí, hace una promesa. Dice, en el versículo 5, el versículo 6, por tanto, ese por tanto es importante, porque es por lo anterior que acabo de decir, por el pacto que hizo Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice así, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré. Ahí comienza la cosa. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. No sé cuáles sean tus tareas pesadas, pero todos tenemos tareas pesadas. Producto de nuestros afanes, como hablaba el hermano Roberto el domingo pasado. Esos espinos, esos cargos, los afanes, los engaños de la vida, lo duro que es vivir en esta tierra. Es duro. Hoy mucho más con esta pandemia, ¿no? Dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. El espíritu de engaño le ha enseñado al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ha creído que con solo una oración ya somos libres y ya estuvo. Es una de las mentiras más satánicas que hay dentro de la iglesia, porque la gente lo cree eso. Luego dice, y os redimiré. Este tema es el que estamos estudiando, que ahorita lo interrumpí por esto. Solo hemos visto la primera parte de la redención. Dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré. Vimos que tomar es... eso no lo hemos visto todavía. Pero tomar es tomar por esposa. Esa es la idea. Tomar por esposa. Cuando dice os tomaré, es tomar por esposa. Él quiere que nosotros seamos su esposa. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis, quiero por favor, pongamos atención al versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra. Pero quiero que le pongan atención cuando dice, vosotros sabréis que yo soy Jehová, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios. Pero asociemos las ideas. Dice, por tanto, ¿por qué? Por el pacto.
que hizo con Abraham. Entonces, por ese pacto, Él promete hacer esto. Pero para hacer esto, Él lo hace en 2 etapas. Primero le da al pueblo la ley. Vamos ahora a Hebreos 8, del 8 al 11. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Pero esa expresión no debe de hacernos pensar que son 2 cosas diferentes. Lo que está diciendo es que es lo mismo, pero de otra manera. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque Él nos va a tomar, dice. Entonces los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y sabréis que yo voy a ser vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Dice. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, porque todos lo van, dice, ustedes van a saber quién soy yo. Entonces, lo mismo que dice ya Éxodo 6, para fines del antiguo pacto, es lo mismo que está diciendo acá, ¿no? Porque cuando el Señor dice que el nuevo pacto consiste en poner las leyes en nuestro corazón, ¿cuáles leyes? Las leyes del antiguo pacto. Entonces, es lo mismo, solo que la diferencia es que en aquel caso estaban escritas en tablas de piedra. Hoy nosotros las tenemos escritas en papel. Pero lo que Dios quiere es que estas mismas leyes estén escritas en nuestro corazón. Entonces es lo mismo. Entonces el resultado va a ser lo mismo. Que Él va a ser nuestro Dios y nosotros, pero que lo sabremos nosotros. Porque yo les hacía ver que no es lo mismo que Él sepa que nosotros somos su pueblo, que nosotros sepamos que Él es nuestro Dios. Porque el día que sepamos que Él es nuestro Dios, vamos a ser diferentes. Hoy solo lo sabemos así, porque lo hemos oído, porque lo hemos leído, pero en realidad Él no está gobernando en nuestra vida. Y la promesa es: vosotros sabréis que yo soy tu Dios. Entonces es el mismo pacto. El pacto que hizo con Abraham ahora está más explicado, porque él lo que hace es, para que ese pacto se cumpla, primero nos da una ley en tablas de piedra, y luego viene Jesucristo, a confirmar que lo que la ley dice es correcto. Romanos 15:8 dice, 8 y 9, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Dónde aparece la circuncisión? En el antiguo. ¿Y cuándo se circuncidó Él? Cuando murió. Su carne física fue circuncidada. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los
padres. Así que, hermanos, espero que quede claro que el pacto que Dios hizo con Abraham tiene dos etapas, pero es exactamente lo mismo. O sea, primero se da la ley para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Pero la misma Biblia nos enseña, y se los digo yo por experiencia, por ejemplo, eso que dice Pablo, el bien que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque sabemos, aunque no todos saben todo, o sea, hay unos que tienen más conocimiento de la palabra de Dios que otros, por lo tanto, los que saben más de la palabra de Dios, saben más las cosas buenas, lo que Dios quiere, y sin embargo, no las hacemos, porque estamos bajo la influencia del pecado. Entonces, el nuevo pacto ya no es por la obediencia legal, sino que es por algo, es un fruto que nace del corazón, pero para fines prácticos es lo mismo. Cuando yo cumplo la ley, yo soy el que estoy haciéndolo, y la gloria sería para mí. Pero bajo el nuevo pacto es Él en mí el que lo hace, pero es la misma ley, ¿no? Así que, repito, espero que ahora quede un poco más claro esa afirmación de que el pacto con Abraham es lo mismo que el nuevo pacto, ¿no? Obviamente tiene un paso previo. Así que el que hizo la pregunta, si con esto no queda aclarado la situación, la persona que hizo la pregunta de esto tendría la responsabilidad de explicarlo de otra manera, si no es así. Así que ahí lo dejo. Solo estoy respondiendo, porque lo dijimos, que cuando alguien tuviera una inquietud hiciera la pregunta, y hoy estoy contestando eso. Hoy sí vamos a continuar con el tema de la redención. Vamos a Éxodo 6, versículo 6 al final, cuando dice Éxodo 6 al final, y os redimiré con brazo extendido. El domingo, hace 15 días, comenzamos a ver este tema y vimos que todos nosotros ya fuimos redimidos de nuestros pecados pasados. Esa palabra en la Biblia, de los pecados pasados, cuando ustedes van al griego, es paráptoma. Ya hemos hablado de eso. Paráptoma. Pecado. Cuando en el Nuevo Testamento vean la palabra en español transgresión, y ustedes van al griego, van a ver que es paráptoma. Es pecado. Se refiere a los hechos, lo que hacemos. Entonces, la primera redención es cuando son perdonados. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, recibimos el perdón de los pecados pasados en relación al momento en que yo recibo a Cristo. Todo lo que hice quedó perdonado. Pero el pecado sigue viviendo en mí. O sea, no es lo mismo pecado que pecados. La primera redención es para perdonar los hechos malos, las malas obras,
las malas palabras, los malos pensamientos, todo lo que significa hacer algo, las transgresiones de la ley, eso quedó perdonado. Pero el pecado en el griego es hamartano, es un ser vivo, es la simiente de Satanás que mora en nuestro cuerpo, ya lo hemos visto. De eso no nos hemos librado. Y ese pecado, ese ser vivo, el hombre viejo que mora en nosotros, es el que nos mete en esas tareas pesadas de Egipto, porque Él nos induce las 24 horas del día, está trabajando para que nosotros pasemos metidos en nuestra comodidad, en nuestros placeres, en nuestros afanes, en nuestros propios esfuerzos, en nuestras glorias, nuestras glorias. Entonces, ese pecado, de eso no hemos sido librados. Entonces necesitamos otra redención. Así que, hermanos, por el tiempo aquí lo vamos a dejar. Entendamos que nosotros lo que hemos recibido es el perdón de los pecados, las cosas malas que hemos hecho, los paráptoma. Pero no nos hemos librado del ser vivo, y Dios quiere librarnos también de eso. Entonces vamos a necesitar otra redención. Así que si usted todavía piensa, según la enseñanza tradicional, que ya fue redimido de todo, cuidadito. Va a llegar el momento cuando estemos delante de la presencia de Dios que va a llorar. Así que, pero lo vamos a hablar en la próxima, el próximo domingo vamos a tocar eso.